¿Ya está? Perfecto. Juan José Toro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Muchas gracias por la deferencia. Primero, felicitarlo por la calidad de sus artículos. Son artículos periodísticamente ejemplares que nos sirven a todos, especialmente sus colegas, para estar adecuadamente y debidamente informados. Y a la opinión pública son artículos, además, muy bien escritos, narrativamente bien estructurados, son impecables desde una perspectiva eminentemente técnica periodística y son definitivamente un ejemplo de artículo de opinión que merece uno leer permanentemente, al menos una vez a la semana, en Datápolis. Antes de entrar en el artículo, que además es un recuento histórico de todos los proyectos que ha habido en este país de explotación y de industrialización de litio, el título del artículo se llama El despertar. Yo le pondría El despertar del litio en Bolivia como un subtítulo. Me gustaría que usted, desde su conocimiento, pudiera aportar alguna luz o aportarme alguna luz acerca de quién está detrás del financiamiento de los partidos políticos. ¿Existe un lobby empresarial detrás de estos partidos políticos? ¿Quién lo sustenta? ¿Ha habido algún antecedente histórico de gente que haya estado detrás de los partidos políticos para financiarlos y para atesorar más poder? Juan José, buenos días. Bien, primero me he sentido abrumado con tanta adulación. Para nada. Muchas gracias. No, es absolutamente legítimo, ¿no? Ya, ahora, para ir directamente a la respuesta. Estamos hablando, cuando se trata del litio, estamos hablando de un negocio no de millones de dólares, sino estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares. En el caso de Bolivia, es una historia que ya lleva en los hechos fácticos, porque los antecedentes nos llevan hasta la década del 60, pero en los hechos ya tiene más de 30 años, ¿no? Nos remontamos a los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, al último gobierno y al que le siguió el de Jaime Paz Zamora. Ese es el antecedente que tenemos. Ahora, cuando se trata de investigar hechos, tanto presentes como hechos del pasado, se toma como referencia 30 años porque eso es lo que se considera una generación. Correcto. Entonces, como ha pasado más de 30 años de los hechos fácticos que comenzaron también vinculados al litio, entonces ya se los puede estudiar desde una perspectiva histórica, no solamente periodística. Entonces, yo lo que he visto por conveniente es hacer una serie de artículos sobre la historia del litio, pero como se trata de artículos periodísticos y en algo tan breve como es una columna de opinión, los he dividido en 4 partes. Una primera parte de presentación, que lo he titulado tercera etapa, porque yo considero que nos encontramos en una tercera etapa desde el punto de vista histórico. La primera etapa fue el despertar, que tuvo que ver con la firma del contrato con la Lithium Corporation, o LITCO, en el gobierno de Jaime Paz. En una segunda etapa la he denominado los negociados, porque eso es desde el momento en que se va la LITCO, desiste de trabajar en Bolivia, se va, y hay un periodo muy largo que llega hasta Evo Morales, en el que hubo negociados, primero ejercitados por un senador potosino que fue Gonzalo Balda, y después por el gobierno de Evo Morales. Y finalmente hay un tercer periodo que yo le llamo de la incertidumbre, y es el que estamos viviendo actualmente, porque no sabemos qué va a pasar con esos contratos. O sea, en este momento existen 2 contratos que ha firmado el Ejecutivo a través de yacimientos de litio bolivianos, pero esos contratos deben ser aprobados por el Congreso, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no sabemos qué va a pasar. Entonces son esos 3 periodos los que he previsto desarrollarlos en una modesta columna de opinión, y durante 4 entregas que no necesariamente van a ser consecutivas, porque los artículos, si bien tratan sobre el mismo tema, no están no forman parte de un todo. Se van a presentar de manera que se puede leer o los 4
de un solo tirón, o bien se puede leer un solo artículo de ellos y no se pierde, digamos, correcto. ¿no? Juan José, el hilo del asunto. Juan José, en el caso, por ejemplo, de Lithgow, ¿dónde falla? ¿Dónde se produce el gran error del gobierno de Jaime Paz? Tal vez en nuestra histórica falta de seguridad jurídica, por ejemplo. En el caso de Lithgow, ya no tuvieron la culpa ni el Comité Cívico Potosinista ni el gobierno de Jaime Paz, ¿ya? Porque la historia fue esta. A ver, la negociación la inicia el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, pero la inicia cuando está terminando su gestión. Le faltaba poco más de un año a Víctor Paz e inician las negociaciones. La Lithgow le propone al gobierno de Víctor Paz Estenssoro firmar un contrato por 40 años para la explotación del litio del Salar de Uyuni, y Víctor Paz dice, me falta poco más de un año y esto no lo voy a asumir yo porque es demasiado grande, y decide que eso se va a quedar para el siguiente gobierno. Entonces lo hereda Jaime Paz. Y cuando Jaime Paz checa o lo hace checar con sus técnicos el contrato, él considera que era viable, que era beneficioso, porque la Lithgow estaba ofreciendo invertir dinero para la construcción de una planta en el Salar de Uyuni para el desarrollo de carbonato de litio mediante piscinas de evaporación. Entonces, Jaime Paz firma el contrato. Yo te comento que incluso yo estuve en el momento de la firma, porque fue en el propio Salar de Uyuni, fue el 14 de febrero de 1993, si mal no recuerdo, pero y ese mismo día, como anécdota, un dirigente, en ese momento era el presidente del Comité Cívico de la provincia, Daniel Campos, Milton Lérida, ahora es exdirigente y sigue activo, agarró el contrato y lo quemó ahí delante de todos en un acto que, digamos, lo tomamos en ese momento como marginal, y luego hubo la firma del contrato. Pero luego vino la oposición del Comité Cívico Potosinista. ¿Cuál era la oposición del Comité Cívico? Resulta que la firma de ese contrato era de manera directa. Cuando la ley, en ese momento vigente, para la ley de Cireso, la llamamos, porque es la ley del Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, establecía que se debía convocar una licitación internacional. Entonces el Comité Cívico pedía que para que se firme el contrato primero haya licitación, que no sea contrato directo. Cuestionó también los términos del contrato porque lo consideraba leonino, pero eso ya fue formal. El fondo del asunto es que Concipo pedía que haya licitación internacional. Hubo huelga, hubo marchas, la primera gran huelga de Potosí, porque duró como una semana. Es correcto. Y al final, Paz Zamora declina la firma del contrato y autoriza que se vaya a la licitación internacional. Se licita internacionalmente entonces la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, y la empresa que se adjudica es la propia Lithgow, solamente que con otro nombre, FMC Lithium Division, una empresa que se dedicaba a los alimentos y a través de su división de litio, pero era la misma Lithgow. Eso fue lo que advertimos. Gana la FMC Lithium Division la licitación internacional, se firma el contrato y el contrato otra vez se manda al Congreso. Y aquí ocurre un hecho que fue trágico para Potosí. Trágico. Porque resulta que justo en esos días se eleva el IVA, que era del 10%, se eleva al 13%, la alícuota del impuesto al valor agregado, y también hay una modificación en el régimen complementario al IVA, de manera que a partir de entonces, para cada transacción se empieza a pagar 16% en Bolivia. El contrato había sido firmado con el 10% del IVA. Y esta modificación jurídicamente no debería de afectar, porque las leyes, salvo que sean beneficiosas para el REO o socialmente, no se aplican retroactivamente. Entonces no debió aplicarse retroactivamente el impuesto del IVA del 13% al contrato con la FMC, pero todo el mundo empieza a chillar. La primera en chillar es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que dice que no es posible que mientras los empresarios bolivianos van a pagar el 13%, la FMC pague el 10%. Entonces hay una oposición ya no de Potosí,
ya no de los cívicos, sino de sectores empresariales. A eso se suma el MNR en el Congreso, y finalmente la FMC dice, bueno, yo ya no doy más, ya son demasiadas cosas, me voy, y se fue. Eso fue lo que pasó en aquella primera. Juan José, es interesante como ya estamos hablando de hace unos 20, 30 años, ya se vislumbra la posibilidad de hacer negocio. Es decir, ya se ve que hay una posibilidad de hacer negocio y ciertos intereses creados o por crearse se convierten en los grandes opositores de la materialización de este negocio, Juan José. Claro, porque yo repito otra vez, el negocio del litio es de miles de millones de dólares. Exacto. Ahora, hace más de 30 años, el 93, el 94, todavía no se hablaba de baterías de litio, porque esa tecnología comienza a desarrollarse a partir de 1974, pero todavía no se utilizaba baterías de ion litio. Otro tipo de baterías las que se utilizaban, ¿no? Las baterías extraíbles. Pero cuando empieza el desarrollo de las baterías de ion litio, que es más o menos en los 90, entonces el interés se dispara. Hasta antes de los 90 se decía que el futuro del litio estaba en la posibilidad de utilizarlo como aleaciones para la construcción de naves espaciales, porque el litio es un metal liviano y por lo tanto es mejor construir elementos con aleaciones utilizando litio. Todavía no se hablaba de baterías de litio, pero a partir de la década de los 90, cuando empieza a desarrollarse como baterías de ion litio especialmente para celulares, el interés se dispara, y lo que primero era visto como un negocio de millones de dólares se convierte en un negocio de miles de millones de dólares. Tal vez la FMC no lo vio en su momento, o tal vez, y aquí viene ya la gran incógnita, tal vez los bolivianos nos hicimos demasiadas expectativas respecto al valor que tiene el litio del Salar de Uyuni para la construcción o para las baterías de ion litio. Eso recién lo estamos viendo ahora. Y es interesante, Juan José, como por ejemplo el departamento de Potosí ha dejado pasar en varias ocasiones el tren del progreso. Por diferentes aspectos. Yo creo que hay mucho que ver la política partidaria, que es la que le ha hecho históricamente mucho daño a Potosí, pero por otro lado, el no tener una perspectiva de desarrollo departamental clara. Mira, ya es complicado hablar de eso porque... Sí, lo sé. Te expones a que te pongan rótulos, que te digan que eres antipotosino, sí, o que eres, estás con los imperialistas, cosas así, ¿verdad? Sí. Pero, a ver, somos periodistas y tenemos que trabajar con hechos, ¿ya? Y los hechos demuestran lo siguiente. Primero, que hace más de 30 años el contrato con la LITCO efectivamente era, digamos, más beneficioso para la LITCO que para el Estado boliviano. Sí. Pero podía negociar, y finalmente se consiguió un acuerdo, digamos, más o menos equilibrado después de la licitación internacional. Pero resulta que yo ahora estoy revisando cómo funciona la cosa en Chile, ¿ya? Porque actualmente, ya puestos en 2025, resulta que el primer productor mundial de litio es Australia. Pero Australia saca el litio del mineral de roca, mientras que el segundo productor mundial de litio del mundo es Chile. Y Chile saca el litio de salmuera. Correcto. Saca de ¿no? Entonces, ¿qué nos habían dicho hasta hace poco? El salar más grande del mundo es el Salar de Uyuni, efectivamente. Pero también nos habían dicho que por efecto de ese tamaño, las mayores reservas de litio estaban en el Salar de Uyuni. Pero resulta que ahora un experto con el que yo hablé personalmente, un alemán llamado Johannes Renner, que actualmente él trabaja en Chile, es profesor de la Universidad Católica de Chile y además es asesor en temas de litio. Él me ha dicho que el litio, que en realidad las mayores reservas de litio para la construcción de baterías de ion litio no están en Bolivia, sino en Chile. Que en Chile existen más de 80 salares, la mayoría de ellos muy pequeños, pero digamos los salares aprovechables son unos 23 salares aproximadamente,
De esos, el más importante es el Salar de Atacama, ironía, era antes boliviano, en fin, pero en cuanto a facilidad de extracción con la actual tecnología de EDL, en cuanto a potencial para baterías de ion litio, me dice Johannes Renner, y no solamente él, sino otros expertos que estudian el tema, que las mayores reservas están en Chile. Entonces, para mí eso ha sido un shock. Yo me he enterado de eso, hoy es viernes, yo me he enterado de eso el día miércoles, porque es el miércoles que hablo con Johannes Renner, lo entrevisto, etcétera, y él me pasa datos, y efectivamente, o sea, los datos señalan que las mayores reservas están en Chile. Entonces, de pronto, el panorama que nos pintaron los políticos, y también algunos técnicos, ¿no? Desde la década de los 90 no había sido tal, no había sido tal. Y otra cosa que he visto, igual que me sigue sacudiendo la cabeza, es el tema regalitario. Porque acá en Bolivia, obviamente que estamos en desacuerdo de pagar el 3%, de que se nos pague el 3% de la regalía, o del 6%, como dice el Código de Minería, y que esperamos que se nos pague más. La región ha planteado que la regalía esté entre el 10 al 20%. Exactamente. Ya no nos han que ha planteado, ¿ya? Pero resulta que los contratos que ha firmado Codelco en Chile, el Estado chileno, con empresas privadas para la explotación del litio de los salares chilenos, es una regalía que no pasa del 7%. Entonces, ¿qué pasa con las empresas privadas? Y obviamente las transnacionales son empresas privadas. La empresa privada no viene a ser beneficencia, la empresa privada viene a sacar beneficio. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la empresa privada? Tienes que negociar con la empresa privada. Esa es la palabra. Equilibrar. Sí. Claro, pero el margen de negociación está limitado por los apetitos políticos. Cuando los apetitos políticos superan el nivel normal de una negociación entre un Estado y una empresa privada, es ahí donde aparecen los problemas. Y si, por otro lado, aquí hay un elemento clave. En Chile opera una de las transnacionales más importantes del mundo que trabaja directamente con Tesla, que es la empresa de Elon Musk, que desarrolla vehículos eléctricos. Estamos hablando de Habermail. Habermail es una de las mayores transnacionales de explotación y de producción de productos de litio con valor agregado, baterías. Y trabaja en Chile. Creo que trabaja en por lo menos 30 o tiene presencia en 30 de los 80 salares que tiene Chile, de mayor y de menor dimensión. Aquí no. Aquí hemos apostado ideológicamente por China y por Rusia, que está bien, pero es una perspectiva ideológica, no una perspectiva de negocios. Juan José. Están los intereses económicos más que los políticos, porque este negocio del litio, no, o sea, Bolivia no ha entrado hasta el momento al mercado del litio. No, todavía no. Hasta el momento no. Tenemos una planta piloto que está en Yipi y que se supone que debería de haber comenzado a producir el 2024 y no lo ha hecho. Las ventas de carbonato de litio del año 2024 son muy bajas. ¿Qué ha ocurrido? A ver, eso es 2024, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido desde 1994 hasta 2024? Nada. Son 30 años, 30 años, ¿verdad? 30, ¿Qué nada. ha pasado? Nada. No ha entrado Bolivia al mercado del litio. No ha entrado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? A empresas enormes, transnacionales, que trabajan con miles de millones de dólares, no les conviene más competidores. Si va a entrar Bolivia, va a entrar y obviamente les va a quitar un pedacito del mercado, aunque sea un poquito, pero les va a quitar. Lo ideal es que les quite mucho, pero entonces a esas empresas transnacionales les interesaba que Bolivia no entre a ese mercado. Ese mercado actualmente lo controla Australia, lo controla Chile, lo controla Argentina, y luego hay una decena más de países que están produciendo litio, pero no está Bolivia. Entonces, durante el gobierno de Evo Morales, que fue un gobierno muy largo, no se ingresa al mercado del litio, no se hace esfuerzos para ingresar al mercado del litio, lo cual nos lleva a la sospecha de que se estaba pagando por debajo de la mesa para que no se entre al mercado del litio.
Esa es la sospecha que tenemos, pero no hay manera de probarlo. Por eso No, lo por manejamos supuesto. como sospecha. Pero hay hechos que lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando ha entrado Morales, se crea un comité científico para el litio y lo ponen como presidente del comité científico para el litio a un ciudadano belga llamado Guillermo Rolands, que tenía sentencia, que había cumplido sentencia por tráfico de sustancias controladas. Este señor tenía una empresa que metía ácido sulfúrico a Bolivia, importaba ácido sulfúrico y se le pilló porque ese ácido, una camionada de ácido sulfúrico la desvía al Chapare. Eso es en el gobierno de Jorge Quiroga. Entonces a este señor lo procesan, lo encuentran culpable, le dictan sentencia, creo que fue 3 años, y el señor cumple la sentencia. Sale de la cárcel, entra Evo Morales y a este señor, Guillermo Roelands, lo ponen de presidente de la Comisión Nacional del Litio. Correcto. Entonces, y después ocurre algo más. Hay una empresa por ahí, Piedra Limitada, creo, no recuerdo bien el nombre, que trabaja con bórax. Y durante todo este tiempo, ¿qué hacen? Que producen bórax, que producen cualquier otra cosa, pero no litio. Durante el gobierno de Evo Morales se ha evadido sistemáticamente el ingreso de Bolivia al carbonato o al mercado del litio. No se ha producido carbonato de litio durante el gobierno de Evo Morales. Aunque, Juan José, está el caso de Luis Alberto Echazú, que era uno de los grandes impulsores de los proyectos de industrialización, primero de producción, de explotación y de producción de litio. Y Luis Alberto Echazú ha sido cautelado y cumple una prisión domiciliaria en estos momentos. Juan José. También, sí. Y está también el hecho de que, en el gobierno de Paz Zamora, quien elabora los términos de referencia para la licitación internacional del litio del Salar de Uyuni es la Universidad Tomás Frías. Sí, correcto. La Universidad desde entonces ha desarrollado investigaciones respecto al litio. En este momento, la Universidad Boliviana, con mayores conocimientos y con mayores profesores, por lo menos capacitados en el litio, de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Durante el gobierno de Evo Morales, a la Universidad Tomás Frías se le ha desdeñado totalmente. La Universidad Tomás Frías ha registrado métodos de evaporación del litio. Con la Universidad de Freiberg, Alemania, ha trabajado, ha registrado, jamás le han hecho caso. La Universidad Tomás Frías ha producido conocimiento sobre el litio, no le han hecho caso. Hasta el día de hoy a la Universidad Tomás Frías se ignora, es decir, 30 años desarrollando conocimiento académico. Tu universidad, que es estatal, por lo tanto forma parte del Estado, y la ignora. Ahí está. ¿Cómo ese tipo de... Ahí está. Juan José, podríamos estar horas hablando del tema. Voy a estar muy pendiente del desenlace de esta tetralogía que usted ha dedicado al litio y reciba todas nuestras más sinceras consideraciones por el trabajo, no solamente en este caso, sino por el periodismo de investigación que usted enaltece. Es usted muy amable y gracias por su tiempo. Gracias y hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Juan José Toro, les recomiendo que lo lean en Datapolis normalmente, no solamente tratando el tema del litio, sino otros temas de la actualidad nacional.